Las guerras, causa y consecuencia de una lucha hegemónica. A través de la historia, el hombre y su desmedido deseo de poder ha provocado un maquiavélico plan para llegar a él y mantenerse. Si bien lo expresó el filósofo Nietzsche en La Gaia Ciencia, abro comillas, Dios ha muerto. Esto da paso al superhombre, ese superhombre capaz de todo, y el cual ha tratado de todas las formas posibles establecerse en el poder sin límites. A partir del Renacimiento y sus procesos antagónicos y cambiantes, se hace necesario el surgimiento de un orden que pudiera dominar tanto a hombres como a la naturaleza, lo cual dio paso a los gobiernos absolutistas y autoritarios, que al desligarse de la autoridad papal, le dio estabilidad política a los estados. Al transcurrir del tiempo, Europa empieza a enriquecerse gracias a uno de los eventos geopolíticos más trascendentales de la historia, el descubrimiento de América. Las riquezas en Europa eran medidas por la cantidad de oro y plata que se tenía, y gracias al saqueo de América, Europa pudo enriquecerse y llevar a cabo el desarrollo de la industria para beneficio de la economía. En el siglo XVII, el absolutismo y su nivel de competitividad mercantil se volvió insostenible, ya que todos querían reinar sobre Europa y se conduce la Guerra de los 30 años, la cual tuvo su inicio en 1618 y culminó en 1648. Inicialmente, esta guerra tuvo motivaciones religiosas, pero finalmente algunos de los países enfrentados arreglaron sus diferencias mediante la repartición de territorios, un proceso geopolítico más. Las guerras mundiales como tal siguen los mismos lineamientos anteriores, la obtención de poder y el dominio. La Primera Guerra Mundial, sangrienta y despiadada, fue causada por la rivalidad económica en el desarrollo del capitalismo como modelo económico, ya que éste obligaba a las naciones a proteger sus mercados y a expandirlos, pero también a mantener la exclusividad de estos en las colonias. Alemania avanzó en materia armamentista de forma notable con la excusa de un posible ataque británico, pero que a través de las flotas de guerra sabían que podían también colonizar territorios. Gran Bretaña no se podía quedar atrás, pues su rival crecía. Es entonces cuando se dan las construcciones navales, las cuales más adelante les servirían en el desarrollo del conflicto. Todos se preparaban para los posibles ataques bélicos, los cuales no tardaron en llegar. Hubo territorios ocupados como Serbia y Rumania. Alemania pierde todas las colonias excepto Tanganica. Dificultades sociales y económicas en todos los países combatientes. Si bien esta guerra fue justificada con medidas de protección de los estados, no era más que una guerra territorial. El poder que daba tener colonias para la expansión y explotación mercantil fueron las bases de los ataques. La guerra es un proceso plenamente invasivo. Und wenn die britische Luftwaffe 2 oder 3 oder 4.000 Kilogramm Bomben wirft, dann werfen wir jetzt in einer Nacht 150, 180, 230, 300. Fortalezas voladoras, explosiones fuertes y alarmas gritando. En l'espace de même pas 3 minutes, on avait changé de monde. Ciudades quemando, la gente aterrorizada y la muerte en todas partes. Vistas apocalípticas de ciudades salen una tras otra en esta guerra total. S'entasser, serrer les uns contre les autres. Para dar continuidad al periodo de guerras, la Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre 1939 y 1945. Gracias a las injustas condiciones a las que fue sometida Alemania con la finalización de la Primera Guerra Mundial, la pérdida de sus colonias, las posteriores crisis económicas y sociales y el nacionalismo impulsaron su espíritu de venganza. Rusia también se vio perjudicado y el Tratado de Versalles dio pérdida de territorio y el desencadenamiento de la guerra civil con intervención extranjera. El mundo se ve repartido entre las grandes potencias y el expansionismo alemán toma fuerza como principio para la Segunda Guerra Mundial. La formación de los bloques, el Eje y la Gran Alianza. El bloque Eje, conformado por Alemania, Italia y Japón.
el bloque Gran Alianza por Reino Unido, Francia y más tarde, en 1941, se uniría Estados Unidos, así también otros países más. Inicialmente, este conflicto parecía estar limitado a Alemania y Francia, Inglaterra y Polonia, pero la desigualdad de condiciones a favor de Alemania marcó la diferencia en el desarrollo de la primera parte de la guerra y el papel que adoptarían los países neutrales. Las crisis que enfrentó Alemania antes de la guerra fueron superadas por la política económica nazi, pero la materia prima para la industria bélica dependía de América, plomo, cobre, entre otros. Contaban con el poderío armamentista y del ejército más poderoso, 139 divisiones, 3.500 tanques y 5.200 aviones de operaciones. La única contraposición era de forma naval, pues en esto podía ser superada. Alemania tenía como principal objetivo conquistar territorios que le proporcionaran los recursos necesarios para sobreponerse a una posguerra. En el periodo de 1940 en adelante se dan las alianzas a los bloques, alianzas de los países neutrales, las cuales ayudarían al desarrollo y desempeño de cada bloque en el conflicto. Tal vez una de las alianzas más significativas de este conflicto fue la alianza entre la Unión Soviética y Estados Unidos, porque esto aportaba materias primas y desarrollo naval. En 1942 se evidencia el dominio alemán con la adquisición de los nuevos territorios. Física e ideológicamente, muchos de esos territorios obedecían al dictado alemán. El bloque de la Gran Alianza avanzaba de forma importante, al mantener unidos la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos. La forma estratégica de lucha bélica deja entrever el debilitamiento militar de las fuerzas alemanas. Poco a poco, la Gran Alianza derrotaba por diferentes frentes al ejército hitleriano. Alemania, a pesar de su capacidad bélica, es derrotada una vez más y su territorio dividido entre los aliados, fragmentado en varios estados, perdiendo potestad sobre sí misma, de allí la importancia de un buen gobierno de los territorios. En América Latina, la Segunda Guerra Mundial fue un proceso de apoyo a los Estados Unidos. Como consecuencia a esto, se da la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA. Así, se institucionaliza la hegemonía de Estados Unidos en el continente. Como dato curioso de la finalización de este conflicto, la Unión Soviética perdió más del 90% de los jóvenes entre 18 y 21 años en el conflicto y se declara a las mujeres que tuvieran más de 10 hijos madres heroicas y tendrían ciertos beneficios. Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial ahora se enfrentan en la Guerra Fría, una división ideológica, el bloque capitalista y el bloque socialista. El bloque capitalista encabezado por Estados Unidos y el bloque socialista por la Unión Soviética. Se dan otras formas de colonización. Esas colonizaciones son ideológicas, las cuales también exigen a las colonias fidelidad en sus mercados y garantizar para el uno o para el otro los recursos naturales y humanos que los favorezca y establezca como potencias, alianzas políticas y militares. Los recursos son usados para la industria armamentista. Los dos bloques luchaban por el dominio de Alemania. Las disputas territoriales eran evidentes y se camuflaban de buenas intenciones, pero la verdad es que impidieron el libre desarrollo de las naciones intervenidas por alguno de estos bloques. La carencia de los recursos económicos de estos países intervenidos les daba vía libre a las potencias para dominarlos.